Bienvenidos a esta quinta sesión del Ignite Project Visio 2013. Soy Vicente Rubio y estaré con vosotros para mostraros cómo se configura la seguridad en Project Server 2013, viendo los cambios que nos aporta esta nueva versión, pudiendo optar por seguridad en formato Project o seguridad en formato SharePoint. Cuando estamos trabajando con la seguridad en Project Server 2013, tenemos que tener claros dos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre un usuario y un recurso? Un usuario es la persona que accede a la herramienta y un recurso es la persona que asignamos a una tarea. No solamente son personas, porque hay recursos de tipo material, de tipo costo o de tipo trabajo. Y además, los recursos también pueden ser genéricos, porque a lo mejor nos interesa utilizar diferentes perfiles. En vez de tener una persona determinada, tengo un perfil de una persona. Por eso cuando estamos hablando de permisos, tenemos que tener muy claro dónde y cómo se gestionan los permisos de los usuarios. También dónde se gestionan los permisos de los recursos. Todo eso se va a hacer en esa interfaz web que tenemos en PWA. Y todo eso lo podemos enlazar con Active Directory para poder seleccionar esos recursos del directorio activo que tenemos en nuestra empresa. Project Server 2013 nos va a permitir seleccionar entre dos modos diferentes para gestionar los permisos. Un modo para gestionar permisos en formato SharePoint o un modo para gestionar permisos en formato Project. Si gestionamos los permisos en formato SharePoint, está claro que todos los permisos se gestionarán directamente en la herramienta de SharePoint. De los usuarios, pero los recursos se van a gestionar en Project Server. Si optamos por la opción para gestionar los permisos en modo Project, tanto los permisos de los usuarios como los recursos los gestionaremos en Project Server y por defecto todo esto se heredará a los sitios de los proyectos. Aquí tenéis una tabla comparativa para ver algunos aspectos de seguridad, si el modo de gestión es mediante SharePoint o mediante Project Server. Esta tabla la tenéis disponible en nuestra comunidad. Tenemos que tener en cuenta que por defecto, cuando arrancamos una nueva instancia de PWA, tanto en Project Online como en Premise, ahora va a estar configurado el modo de permisos para SharePoint. Nos podemos ir a la parte de administración para cambiarlo. Pero los que sois usuarios de versiones anteriores es una de las primeras pegas que nos encontramos. Que estamos acostumbrados a ver las categorías, los grupos y los usuarios y cuando pasamos a configuración del servidor no lo vemos. En este modo de permisos de SharePoint, recordad que los permisos de los usuarios se definen en SharePoint, pero la gestión de los recursos se realiza en Project Server. Y también el sitio del proyecto está claro que se va a gestionar desde el modo de permisos de SharePoint. Por lo tanto va a existir una equivalencia entre los grupos de usuarios. Los propietarios de SharePoint van a ser esos jefes de proyectos en Project Server. Y todos los miembros que estén asignados y no asignados serán los miembros de equipo de Project Server. Gestionar los permisos en modo SharePoint va a tener bastantes ventajas. Porque sobre todo lo que nos va a pasar es que nos va a simplificar mucho el modo de gestionar esos permisos. Además, está soportado de una manera mejor con esas listas de tareas de SharePoint dentro de Project. Y claro está, vamos a tener un uso bastante más directo con los grupos de ese directorio activo.
porque la sincronización con el dispositivo activo también ha mejorado bastante en esta versión 2013. Pero también tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones para los usuarios que ya están habituados a trabajar con la seguridad de Project. Esos usuarios que han trabajado con versiones anteriores. Ya que en este modo de SharePoint no podemos conectar usuarios con recursos que ya existan en Project Server. Tampoco tenemos grupos personalizados en SharePoint. No podemos acceder a los grupos de las categorías. No tenemos disponible el RBS o el EBR, esa estructura de composición de recursos. Y tampoco existen recursos de delegación. O sea, no podemos delegar en otros recursos. Y no podemos manipular nada de la seguridad usando PSI. En esta tabla estamos viendo cómo se llaman los grupos de seguridad en SharePoint y los grupos de seguridad en Project. Recordamos que si optamos por el modo de seguridad de SharePoint ya no podemos acceder a esos grupos de Project, por lo tanto tendremos que utilizar su equivalente en SharePoint. Los usuarios que han trabajado con versiones anteriores de Project ya están acostumbrados a este modo de permiso de Project. Aquí definimos los recursos en Project y esa información es la que se va a heredar a los sitios de SharePoint. Ya lo sabéis, que aquí podemos utilizar grupos, categorías, RBS o EDR para estructurar todos mis recursos. Cuando utilizamos este modo de permisos de Project y heredamos la información de los recursos al sitio del proyecto, la equivalencia de grupo será que los propietarios del proyecto van a ser los propietarios en el sitio de SharePoint y los miembros de equipo con o sin asignación van a ser miembros de equipo que van a poder contribuir con ese sitio o los visitantes que solamente van a poder estar en modo lectura. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que o elegimos un modo o elegimos otro, porque cuando cambiemos de modo de gestionar permisos SharePoint Project SharePoint, toda la información que tenemos configurada en un modo se puede perder a la hora de trabajar en el otro. Como ya sabes, tenemos otro vídeo para hacer la demostración sobre esta sesión y así podrás ver cómo configurar la seguridad en Project Server 2013. Y por supuesto, toda esta información la encontraréis en nuestra comunidad Todo sobre Microsoft Project y Visio. En esta comunidad disponéis del blog de TechNet, los grupos de LinkedIn y de Facebook, donde están muy activos, están consultando y solucionando muchas de las dudas que tenéis, y el canal de YouTube, donde estamos grabando estos vídeos. También tenéis ahí mi cuenta de Twitter para poder seguir lo que está sucediendo sobre estas herramientas.